Va, listo. Transferencia de calor. Bien, jóvenes, último capítulo del ciclo. Bien, esta primera parte tenemos una idea porque algo de física en general hemos visto. El calor, ¿qué cosa es el calor? El calor es, ¿quién me dice que es el calor? Es una forma de energía, ¿sí? Han visto la primera parte de termodinámica, ¿ok? El calor es una forma de energía, pero que fluye. Eso es importante, esta palabrita, ¿no? El calor fluye. Es decir, el calor va de un punto a otro, ¿sí? El calor fluye. Y siempre fluye, siempre, ¿sí? Siempre fluye de un cuerpo de mayor temperatura a un cuerpo de menor temperatura, ¿sí? ¿Ok? T1 mayor a T2, ¿ok? El calor siempre fluye de un cuerpo de mayor temperatura a un cuerpo de menor temperatura. El calor es energía en tránsito. No se puede decir, por ejemplo, en este punto hay tanto calor, eso no tiene sentido, ¿no? En este cuerpo hay tanto calor, no. Lo que se puede a través de ese cuerpo fluye tanto calor, ¿sí? Eso sí tiene sentido. Muy bien, ahora, las formas, ¿ok? Formas de transferencia. ¿Cómo fluye el calor? ¿Mm? ¿Cuáles son las formas en que fluye el calor? ¿Ustedes recuerdan? ¿Cuáles son las tres formas en que fluye el calor? Son tres formas, ¿sí? Hoy vamos a empezar con una de ellas. La conducción, ¿sí? La conducción. La convección, ¿ok? La conducción. La convección y la radiación, ¿ok? La conducción, la convección y la radiación. Probablemente ustedes esto lo hayan, ¿sí? Escuchado en física general. ¿Ok? Ok, vamos a ver ahora conducción, ¿sí? Conducción. ¿Cuándo se da el mecanismo de transferencia de calor por conducción? Ok, el mecanismo de transferencia de calor siempre se da, la característica principal, entre
sólidos, ¿ya? Listo. Esa es la gran, ¿sí? Se podría decir diferencia con otros mecanismos. Por ejemplo, en convección ya veremos la siguiente. Y fluidos, sólidos líquidos, sólidos vapores, sólidos gases. ¿Ok? Aquí la conducción se da solamente entre sólidos. Y hay una ley que rige el mecanismo de transferencia de calor por conducción, denominada la ley de Fourier. ¿Sí? La ley de Fourier. ¿Ya? ¿En qué consiste esta ley de Fourier? Matemáticamente se expresa de la siguiente forma. Dice así: el flujo de calor con una bolita, ¿sí? El flujo de calor a través de los sólidos viene dado por esta expresión, menos K, ahorita le explico qué cosa es K, área de transferencia, que puede ser un área, ya vamos a ver, puede ser área constante, área variable, por un diferencial de temperatura, es el causante que fluye calor, porque para que haya flujo de calor tiene que haber un causante, y ese causante es la variación de temperatura, ¿sí? Tal como se ha puesto sobre una diferencial, ¿sí? Del espesor, ¿ya? Ya, ok, esta es la ley de Fourier. A partir de aquí se hacen las deducciones de la expresión del flujo de calor en cualquier caso. A partir de aquí, en cualquier caso. Vamos al caso más básico el día de hoy, que es, porque vamos a ver dos casos, ¿sí? Vamos a ver lo que es paredes planas. Paredes planas, entre paréntesis, área constante. Eso vamos a ver. ¿Sí? Paredes planas, área constante. La siguiente clase vamos a ver área variable. ¿Ya? Hoy vamos a ver paredes planas, área constante. A ver, ¿cómo sería la situación geométrica? La situación geométrica sería de la siguiente forma, fíjense. Esta parte de acá representa el espesor de la pared. ¿Ok? ¿Listo? Ya. Viendo el caso más general, ¿sí? Verificando este caso general. ¿Listo? Paredes planas, área constante. Esto podría ser, por ejemplo, la pared de un horno, de fundición, por ejemplo.
de cocción de cerámica, por decirlo. Muy bien. Ahora, digamos que un extremo de la pared extremo izquierdo, por decir, ahí, temperatura del cuerpo y el otro lado a otra temperatura. Digamos, en el lado izquierdo hay un proceso, por decir, pirometalúrgico, por decirlo, haga que esté caliente ahí, si el lado izquierdo, un extremo, y digamos que la temperatura en el extremo izquierdo sea T1, ¿ok? T1, y en el extremo derecho T2, ¿ok? Tal es así que T1, ¿sí? Mayor a T2, ¿sí? T1 mayor a T2. Y si T1 es mayor a T2, ok, entonces fluye calor. Es una pared sólida, ¿sí? Fluye calor en el sentido de mayor a menor temperatura. Uy, ¿qué pasa acá? Bueno, vamos a ver de nuevo. Fluye calor, ¿sí? Izquierda a derecha. ¿Listo? Entonces, debido a que en el sólido, entre ambos extremos de la pared plana, hay una diferencia de temperatura. Por un lado la temperatura es T1 y por el otro lado la temperatura es T2, nace lo que se llama un flujo de calor. ¿Ok? Como el flujo de calor Q con bolita. Ese flujo de calor es constante, o sea, es un solo flujo de calor único. ¿Ok? Energía en tránsito. Ahora, ¿de qué depende ese flujo de calor? Depende de la variación de temperatura, también depende del espesor, ¿sí? Hay un espesor en la geometría, ¿ok? Hay un espesor determinado. En esta oportunidad, ese espesor vendría a ser un delta de X, variación de X, ¿ok? Y también depende del área de transferencia de calor. Hay un área de transferencia que, como verán, y se ha escrito ya en el título, es un área, que lo acabo de poner, ¿sí? Es un área constante. Es área que atraviesa el flujo de calor en todo momento en la misma área. Por eso es el primer caso, paredes planas, área constante. A partir de la ley de Fourier que le he puesto ahí, aunque no lo crean, esa ley de Fourier matemáticamente te permite resolver todo tipo de geometría, porque es una pequeña ecuación diferencial que cuando ya veamos paredes cilíndricas, la cosa es matemáticamente mucho más elaborada, pero ahorita estamos viendo paredes planas. Por lo tanto, a partir de la ley de Fourier, ¿sí? Es bien sencillo deducir la expresión del flujo de calor. ¿Por qué? Miren, lo vamos a hacer rapidito, la deducción, ¿sí? Porque quedaría de esta manera. La ley de Fourier, flujo de calor por ese diferencial de espesor vendría a ser un diferencial de X, pasa a multiplicar el denominador. Te quedaría menos K, ahorita ya les voy a explicar qué cosa es K, el área de transferencia, ¿sí? Y la diferencial de temperatura. ¿Ok? Así quedaría la ley de Fourier fácilmente. Pero como el área de transferencia es constante, ¿sí? Ahí queda, no hay problema, es una constante. Resolvemos esto fácilmente de la siguiente forma. A la izquierda de la derecha, integramos. Ka es una constante, sale fuera el integral. Entonces, aquí vamos desde un x1 hasta un x2. ¿Ok? Y aquí vamos desde un t1 hasta un t2. ¿Ok? Entonces te quedaría de la siguiente manera.
la expresión matemática a partir de la ley de Fourier, te quedaría flujo de calor, que es lo que tú quieres hallar, es igual la integral de diferencial de x. La integral de diferencial, que es lo que tú quieres hallar, es igual la integral de diferencial de x. La integral de diferencial de x es x, desde x2, desde x1 hasta x2, desde x1 hasta x2, 2 menos x1 es variación de x. ¿Sí? Ahí está, así va quedando. Aquí va quedando menos k por a, ¿sí? Porque el área es constante. Y aquí es igual la diferencial, la integral de diferencial de t es t, desde t1 hasta t2, quedaría t2, ¿sí? Menos t1, ¿ok? Pero como t2 es menor a t1, eso es negativo, t2 menos t1 sería negativo. Finalmente te quedaría así, flujo de calor, y acá va. Ese negativo pasa a multiplicar, quedaría t1 menos t2, quedaría k por área de transferencia, ese negativo pasa a multiplicar y te quedaría t1 menos t2, que es delta de t, ¿sí? Usted dirá, profesor, muy fácil. Claro, muy fácil, porque en paredes planas de área constante, esta ecuación de Fourier va a ser muy sencilla y te queda esta expresión matemática. Sin embargo, ya verán en la siguiente clase, el jueves, cuando hagamos paredes cilíndricas, cómo la ecuación de Fourier te va a llevar a algo bien interesante matemáticamente. Pero por ahora, en paredes planas, esta es la situación, ¿sí? ¿Ok? Ahí queda. A ver, veamos. Matemáticamente, hemos llegado hasta aquí. Que en paredes planas, el flujo de calor es K por área de transferencia T1 menos T2, que es la variación de temperatura, sobre el espesor. ¿Ok? Les decía yo que les iba a presentar quién es K. ¿Sí? Ya. K es una propiedad del sólido, del material. K se define como conductividad. ¿Sí? Conductividad térmica. Eso es K. K es la conductividad térmica. Es una propiedad de los sólidos que tiene que ver con la facilidad o dificultad que tienen los sólidos en permitir la transferencia de calor, que pase rápidamente el calor o que se aísle o no pase. Hay dos cosas. O el calor pasa rápidamente a través del sólido o el sólido lo retiene y no deja pasar el calor. Eso depende de la propiedad llamada conductividad. Los elementos sólidos que tienen altos valores de conductividad se dice que son buenos transmisores de calor, como por ejemplo los metales. ¿Ok? Sus unidades son los watts sobre metro grado centígrado en el sistema internacional. ¿Ok? Esas son las unidades de la conductividad térmica, watts sobre metro grado centígrado. Mucho ojo. ¿Sí? Mucho ojo. ¿Listo? Y repito, ¿qué mide la conductividad? Mide la facilidad o dificultad que tienen los sólidos, ¿sí? En dejar pasar el flujo de calor, ¿sí? ¿Ok? Los metales, repito, son buenos conductores del calor, tienen alto valor de conductividad. Los aislantes térmicos, ¿sí? No metales, aislantes térmicos, no dejan pasar el calor, tienen bajo valor de conductividad. Muy bien, es una propiedad del material. Bueno, después, ahí están sus unidades. Después el resto salta a la vista. Por ejemplo, delta de X, ¿qué cosa representa? Obviamente es el espesor, ¿no? El espesor que tiene que atravesar el flujo de calor. ¿Ok? En el sistema internacional, sus unidades son
los metros. Muy bien. ¿A qué cosa es? El área. ¿Sí? A es el área. Sus unidades son los metros cuadrados. ¿Sí? El área de transferencia. En este caso es un área constante. ¿Sí? Y bueno, T1 menos T2, lo voy a titular mejor como T1 menos T2, variación de temperatura. ¿Ya? Así lo voy a poner delta de T. Bueno, delta de T salta a la vista que es variación de temperatura, ¿no? Bueno, por si acaso nomás. Lo vamos a poner de nuevo. ¿Sí? Es la variación de temperatura. Entre paréntesis, grado centígrado. ¿Listo? Entonces, esa es la expresión matemática del flujo de calor en paredes planas. Ya veremos más adelante una geometría diferente, una geometría de área variable, ¿sí? Donde la expresión del calor, del flujo de calor se complica matemáticamente, pero eso mejor lo vemos cuando estudiemos paredes cilíndricas. ¿Ok? Vamos, antes de hacer los problemas, ver un caso también interesante de paredes planas porque es un caso más común que podría ocurrir en aplicación en la industria de esta de acá, que se llama asociación, ¿sí?, de resistencias térmicas en serie. ¿Ok? Vamos a ver. Pero para eso hay que definir lo que es una resistencia térmica también. Entonces vamos a poner como subtítulo, ¿sí?, asociación de resistencias térmicas en serie. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Asociación de resistencias térmicas en serie. Como les decía, primero vamos a definir un ratito previamente lo que es una resistencia térmica para que se entienda. ¿Ya? ¿Y por qué lo estudiamos de esa forma? Lo estudiamos por facilidad, para que todo se haga más sencillo. Muy bien. A ver, ¿qué es una resistencia térmica? A ver, para que lo entiendan fácilmente vamos a hacer una analogía. A ver, si ustedes les recuerdan algo este dibujo de acá que voy a hacer. ¿Les recuerda algo este dibujito? A ver. Ya. A ver, mientras yo voy haciendo el dibujito. ¿Qué les ha recordado eso de acá, esa imagen? ¿Mm? ¿Qué figura representa eso? Una en física general. ¿Una qué? A ver si me ayudan. Vamos, muchachos, participen. ¿Qué figura representa? Una, ¿no saben? Pues nunca han visto ese dibujito. Una resistencia, tipo de resistencia, sí, muy bien, es una resistencia. Resistencia, están cerca, cerca están ya, ya están cerquita. Una resistencia, ¿qué resistencia? Una resistencia eléctrica, ¿está bien o no? ¿Se acuerdan o no? Una resistencia eléctrica, por donde fluye, ¿qué cosa fluye? ¿O no fluye nada ahí? ¿Qué fluye a través de esta resistencia? ¿Fluye? Muchachos, ¿qué pasa? Están durmiendo todavía. ¿Qué fluye en esa resistencia eléctrica? Fluye corriente eléctrica, ¿no? I. ¿Correcto? ¿De acuerdo? Ya. A través de esa resistencia eléctrica fluye corriente eléctrica. ¿Ok? ¿Cuál era la condición para que fluya corriente eléctrica? No hay condición. Yo tengo un cable y va a pasar corriente. No. No porque tú tienes un cable, ¿no? De cobre, de lo que quieras, de acero, de plata, de oro, que por eso va a pasar corriente. No, tiene que haber un causal, ¿sí? Tiene que haber un motivo para que pase la corriente, ¿ya? Si no, no pasa la corriente. ¿Sabes cómo se llama ese motivo? Ese causal se llama, lo voy a poner ahorita, una variación de voltaje.
¿sí? También llamado diferencia de potencial, ¿ok? Por lo tanto, si yo tengo un cable, por ejemplo, y lo conecto a los bornes de una batería, va a fluir corriente eléctrica por el cable. Si yo tengo un cable y cada extremo lo conecto a los bordes de una pila, los bornes de una pila, ¿sí? Es decir, genero una diferencia de potencial, una variación de voltaje, ¿sí? Entre un extremo y otro, ya está el causante necesario para que fluya la corriente eléctrica, ¿ok? ¿Y a qué es igual esa corriente eléctrica? Tenía un amigo que definió, ¿sí? Esa corriente eléctrica con su ley, ¿sí? La famosa ley de, ¿quién sabe cómo se llama esta ley que voy a poner acá? ¿Mm? Y esa corriente eléctrica es igual la variación de voltaje, diferencia potencial de extremo a extremo, ¿entre qué? ¿Saben o no? ¿Mm? Entre la resistencia. ¿O no han visto esto? Esto en estudio en primaria, en secundaria, pero lo han estudiado, ¿no? Ok, esa es la corriente eléctrica, ¿sí? Variación de voltaje sobre resistencia eléctrica. Ahora nos llaman como VIR, ¿no? El repasar otro lado del VIR, ¿ok? Entonces, para que fluya corriente eléctrica, ¿sí? Tiene que haber un causante, que es la variación de voltaje. Pero, ¿de qué depende esa corriente eléctrica que va a fluir? Va a depender también de la resistencia que ofrezca el material, ¿sí? Porque el material puede ofrecer una resistencia eléctrica. No todos tienen la misma resistencia eléctrica, ¿ok? Buenos conductores de electricidad y malos conductores de electricidad, ¿ok? Entonces, la corriente eléctrica, ¿sí? ¿Sí? La corriente eléctrica va a fluir a través del conductor es la variación de voltaje. Profesor, ¿para qué me explica esto? No te preocupes, todo tiene un porqué, ¿sí? Todo tiene un porqué. Veamos. Lo voy a encerrar un ratito ahí, a lo que ya sabías. Ahora vamos a ver, eso es un circuito eléctrico. ¿Cómo sería un circuito térmico? La figura que está ahí, donde está la capa de la conductividad, el espesor, el área, todo eso, eso también tranquilamente puede ser, ¿sí? La representación de una resistencia térmica. ¿Ok? Entonces, veamos cómo sería el gráfico. Sería de esta forma. Digamos así. Ya. ¿Cuál es el causante para que fluya calor a través de una resistencia térmica? Porque acá ya no va a fluir corriente, sino va a fluir Q. ¿Sí? Va a fluir Q. ¿Ok? Un flujo de calor. Listo. Va a fluir un flujo de calor. ¿Pero por qué fluiría calor? Porque también hay un gradiente. ¿Sí? Y ese gradiente es ahora una variación, pero no de voltaje, sino de temperatura. Porque si de un extremo a otro extremo hay variación de temperatura, se dice, ¿sí? Que puede fluir calor. ¿Listo? Ya está. ¿Ok? Ahora, no todos los cuerpos dejan pasar de igual forma el flujo de calor.
Por lo tanto, cada cuerpo va a tener una propia resistencia al flujo de calor, que sería la resistencia, pero ya no eléctrica, sino la resistencia térmica. Ahora, por analogía a la ley de Ohm, ¿sí? Por analogía a la ley de Ohm que decía, en un circuito eléctrico lo que fluye es corriente. Muy bien, acá, abajo, en un circuito térmico, lo que fluye ya no es corriente, lo que fluye es calor. Muy bien, por analogía. Seguimos. Arriba, ese flujo de corriente es proporcional a la variación de voltaje. Aquí es proporcional a la variación, ¿sí?, de temperatura. ¿Sí? Es proporcional a la variación de temperatura. Dividido, ¿sí? Arriba, lo que impedía el paso de la corriente eléctrica es la resistencia eléctrica. ¿Sí? Arriba, lo que impedía el paso de la corriente eléctrica es la resistencia eléctrica. Acá abajo, lo que impide el paso de la corriente es la resistencia térmica. ¿Listo? Ok, muy bien. Así quedaría. Entonces, todo flujo de calor es variación de temperatura sobre resistencia térmica. ¿Ok? Muy bien. Si tú igualas este flujo de calor como la variación de temperatura sobre la resistencia térmica, lo igualas con lo que Fourier te dio. ¿Qué te dio Fourier? Fourier te dio esto. Un flujo de calor es igual K por A por T1 menos T2, que es delta de T, sobre el espesor. ¿Sí? Ahí está. Fourier te dio que en paredes planas el flujo de calor es K por A por variación de temperatura sobre el espesor. De aquí finalmente se deduce entonces, ¿sí?, y cuando terminamos esta partecita, una resistencia térmica conductiva, porque viene de clase de conducción, ¿sí? Una resistencia térmica conductiva, ¿sí?, una resistencia térmica conductiva, ¿a qué te queda igual? No porque yo lo diga, sino porque estamos demostrando. Se cancela al igualar ese delta de T sobre la resistencia térmica, igual K por A delta de T sobre el espesor, se cancela delta de T, resistencia térmica sube a la derecha y K por A baja a la izquierda y delta de X sube. Finalmente esa resistencia térmica conductiva nos va quedando de la siguiente forma. No porque yo lo diga, nos queda así. El espesor, ¿sí?, sobre K por A. ¿Listo? La resistencia térmica conductiva es el espesor sobre K por A. Listo. Acabamos de mostrar eso que está en negro es vital, ¿sí? Toda resistencia térmica conductiva, ¿ya? En este caso, en pared plana, nos ha quedado como delta de X, que es el espesor del sólido por el cual atraviesa el flujo de calor, sobre K, que es la conductividad del material, y A es el área de transferencia, que en este caso es área constante. ¿Listo? Muy bien. Habiendo visto esto ya, queda ahí, ¿sí? Ahora sí podemos pasar a ver lo que es asociación de resistencia térmicas en serie. Fíjense. Muchas veces, estas paredes planas, ¿sí?, no se van a presentar de manera unitaria, solas, no.
Si no, muchas veces van a estar una tras otra. Por eso se llama asociación. Eso ha debido a que algunas de ellas se van a utilizar posiblemente como aislantes térmicos. Entonces van a formar una asociación de resistencia térmica. Vamos a hacer un caso particular de 3, pero puede ser 2, 4, 6 resistencias térmicas con paredes planas en serie. Hagamos el gráfico. ¿Sí? Hagamos el gráfico como sería. Fíjense. Digamos tengo esta primera pared. Ya está. ¿Sí? Esta es la primera pared. Voy a subir un poquito más esto porque si no, no va a alcanzar. Ya. Ahí tenemos. Entonces, la primera pared. A esta primera pared, ¿sí? Le juntamos la siguiente. Ya está. Otro material sólido. ¿Sí? Otro espesor. Puede ser el mismo, mayor, menor. ¿Sí? Y a esta le juntamos una tercera. ¿Sí? Una tercera pared. ¿Listo? Puede venir más. ¿Ah? Ahora, cada material sólido tiene su propia propiedad, que es su respectiva conductividad. ¿Sí? Este tiene una conductividad K1, ahí lo he puesto. El otro señor verde, otra pared, una propia conductividad K2. Y el otro material, ¿sí? Una conductividad K3. ¿Sí? Ahora, todos tienen la misma área de transferencia. ¿Sí? Todos tienen. Todos tienen, repito, la misma área de transferencia. ¿Ya? Todos tienen la misma área de transferencia. Esa área de transferencia es A, el área. Ya, digamos así, ¿no? ¿Ya? Digamos, esa área de transferencia es A. ¿Correcto, muchachos? Listo. Ahora digamos lo siguiente, que en el extremo izquierdo tres paredes, ¿sí? Es decir, la pared de a la izquierda de cada uno, ¿ok? La temperatura a la que se encuentra el bloque izquierdo, digamos que sea mayor, un valor como T1. Ahí está. Ese es el puntito rojo. Y en el extremo derecho, un valor como T2. ¿Listo? Muy bien. Entonces, a la izquierda
Estamos a una temperatura T1 y al lado derecho a una temperatura T2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si T1 es mayor a T2, va a fluir calor, ¿correcto? Si T1 es mayor a T2, digamos que ese es el caso, un extremo de las paredes está a T1, ¿sí? Y el otro extremo está a T2, por lo tanto, va a fluir calor, ¿sí? El calor va a fluir de la siguiente forma, de izquierda a derecha en tu pantalla, porque sabes que el calor va de mayor a menor temperatura. ¿Listo? Fluye calor. Ese calor es Q, ¿ok? Q bolita. El calor es uno solo, el flujo de calor, a través de las tres paredes, ¿ok? El calor es el mismo. ¿Por qué, profesor, es el mismo? Porque esto es análogo a una asociación de resistencias eléctricas. Cuando tú tenías circuitos eléctricos en serie, R1, R2, R3, la corriente era la misma. ¿Recuerdas? Miren, voy a poner arribita, por la importancia que tiene, a mano alzada aunque sea así, pero algo rapidito, cómo era esto cuando trataba de asociación de resistencias eléctricas. ¿Sí? Fíjense, si tú tenías esto, ahorita voy a poner resistencia eléctrica R1, resistencia eléctrica R2, resistencia eléctrica R3, ¿te acuerdas? R1, R2, diferentes materiales, diferentes resistencias eléctricas, R3. ¿Cómo era la corriente eléctrica? La corriente eléctrica era una sola, ¿sí? No eran tres corrientes diferentes. Fluía una sola corriente eléctrica. En otras palabras, I1 era igual a I2, era igual a I3, era igual a I en general, ¿sí? Pero ¿recuerdan ustedes a qué era igual esa corriente eléctrica? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Cuando era asociación de resistencias eléctricas en serie, era la variación de voltaje de extremo a extremo, como la ley de Ohm, pues, ¿no? Sobre la variación de voltaje de extremo a extremo, como la ley de Ohm, pues, ¿no? Sobre, cuando estaban en serie, era la suma de todas las resistencias eléctricas, sumatorias ese símbolo, ¿sí? ¿Se acuerdan o no? Fácil, profesor, por supuesto. Profe, ¿por qué hace eso? Ya vas a ver por qué. Lo hago para que se te facilite el estudio, por eso lo hago. Si no, no lo hiciera. ¿Ya? Bien, hemos hecho ese repasito, donde en una asociación de resistencias eléctricas en serie, la corriente eléctrica era una sola, y era igual a la variación de voltaje de extremo a extremo entre la suma de resistencias eléctricas. Acá es análogo, ¿sí? Análogo, no es lo mismo. Acá es una asociación de resistencias ya no eléctricas, sino térmicas. ¿Correcto? Aquí, en asociación de resistencias térmicas en serie, lo que fluye ya no es corriente eléctrica, lo que fluye es calor. Entonces vamos poniendo, ¿sí? Lo que fluye en esta asociación de resistencias térmicas en serie es calor, ¿sí? Eso es lo que fluye, calor. Y ese calor es por analogía. En asociación de resistencias eléctricas era variación de voltaje. Aquí es variación de temperatura, por analogía. El delta de T, T1 menos T2, T1 menos T2. Sobre, ¿sí? Sobre. En resistencias eléctricas, en el denominador iba
sumatoria de resistencias eléctricas, ¿sí? En asociación de resistencias eléctricas, lo que fluye era corriente y acá lo que fluye es calor, Q, Q bolita. En resistencias eléctricas, arriba iba variación de voltaje, acá hay variación de temperatura. En resistencias eléctricas era sumatoria de resistencias eléctricas, acá es sumatoria, ¿sí?, de resistencias térmicas. ¿Sí? Ahí está. Así quedaría la expresión matemática del flujo de calor, ¿sí? Así quedaría la expresión matemática del flujo de calor en una asociación de resistencias térmicas en serie. Es decir, el flujo de calor total es el delta de T, T1 menos T2, sobre sumatoria de resistencias térmicas. ¿Pero a qué es igual una resistencia térmica conductiva? A la derecha le he demostrado. Es el espesor delta de X sobre K por A. Muy bien. En esta asociación de resistencias térmicas en serie ha faltado, ¿sí?, graficar el espesor. Cada uno tiene su propio, ¿sí?, espesor. La resistencia térmica 1 tiene un espesor delta de X 1. La otra tiene un espesor delta de X 2. Y la otra un espesor delta de X 3. ¿Sí? Listo. Finalmente, ya para luego de esto tratar de hacer problemas, ¿sí?, finalmente nos va a quedar de la siguiente forma. Esto de acá nos va a quedar de la siguiente forma, fíjense. El flujo de calor, ¿sí? Esperen un ratito. Vamos a ponerlo, ya que es la fórmula final, vamos a tratar de ver, vamos a ver que se vea bonito, ¿sí? Así me demoro un poquito, pero que se vea bonito, ya puesto lo final, final de los finales, ¿sí? El flujo de calor es igual delta de X, perdón, delta de T, como T1 es mayor a T2, T1 menos T2, sobre resistencias térmicas, sumatoria, ¿sí?, dice, de resistencias térmicas. La primera resistencia térmica sería, ¿sí?, la primera resistencia térmica sería la primera resistencia térmica sería, al lado derecho está el espesor delta de X1, ¿sí?, sobre K por A, K1A, ¿sí?, más resistencia térmica 2, que es el espesor, ¿sí?, sobre K2A. Y finalmente, más el espesor sobre KA. ¿Listo? Voy a hacer para que sea bonito. Tranquilos. El flujo de calor es igual T1 menos T2, ¿sí?, sobre, estamos haciendo bonito, al menos que sea bonito, ¿sí?, el flujo de calor
que es único, a través de una asociación de resistencias térmicas en serie, ¿sí? Es igual. La variación de temperatura, T1 menos T2, T1 en el extremo izquierdo, T2 en el otro extremo, digamos, sobre la sumatoria de resistencias térmicas en serie. Pero una resistencia térmica en serie es el espesor, es decir, delta de X1, ¿sí? Sobre K1 área. En el otro es delta de X2 sobre K2 área. Y en el último es el otro espesor último, delta de X3 sobre K área, ¿sí? Veamos. En cuanto al área, no tiene sentido poner área 1, área 2, área 3, porque el área es constante, ¿sí? Muy bien. Entonces, así queda la expresión matemática del flujo de calor, sí señores, en una asociación de resistencias térmicas en serie. ¿Listo? Espero que hayan entendido. Hasta acá va la primera parte de la teoría. Vamos quedando listos para los problemas. ¿Correcto? Entonces, repito, le pueden tomar un pantallazo si quieren. Esta es nuestra primera parte teórica, ¿sí? Y vamos a hacer un poco de problema. Obviamente que ese flujo de calor, ojo, no lo dije al lado arribita cuando definíamos en el primer caso, el flujo de calor se da, todavía no tomé foto, entonces, el flujo de calor, sus unidades son, obviamente ya lo sabemos, ¿no? Si el calor es Joule, como flujo de calor sería Joule sobre segundo, Joule sobre segundo es watts, ¿sí? Unidades de potencia tiene, ¿sí? El flujo de calor, Joule sobre segundo, ¿sí? Los watts, ¿sí? ¿Sí? Símbolo W mayúscula. Ese es el flujo de calor, Joule sobre segundo watts, ¿sí? Entonces, en esta expresión de asociación de resistencias térmicas en serie, T1, T2 obviamente es centígrado, el X1, X2, X3 son los espesores, y como son espesores, se simbolizan de esta forma, ¿sí? Delta de X, ¿no? A ver, repito. Delta de X1, ¿sí? Delta de X2, delta de X3. ¿Listo? Muy bien. Entonces, repetimos, ¿sí? El flujo de calor en una asociación de resistencias térmicas en serie nos va quedando de la siguiente forma. T1 menos T2, o sea, es el delta de T en general, desde un extremo hasta el otro, sobre la suma de resistencias térmicas conductivas, donde cada resistencia térmica conductiva también hemos demostrado es el espesor, ¿sí? Delta de X1 sobre K por A, K1A en el otro, delta de X2, K2A en el otro espesor, delta de X3, esos espesores están en metros, obviamente, todo en el sistema internacional. K ya se definió en la conductividad térmica de cada material, propiedad que tiene cada material es dejar pasar, ¿sí? O no dejar pasar el flujo de calor. Hemos dicho, materiales que dejan pasar bien el calor tienen valores de conductividad alta. Los que no dejan pasar bien el flujo de calor tienen conductividad baja. ¿Sí? Ya no tiene sentido poner a 1, a 2, a 3 porque el área es constante. Una sola área. Y ese flujo de calor te sale en watt. Profe, ¿para qué hicimos los circuitos eléctricos? Porque nos sirve de analogía. Así lo hemos aprendido. Repito, así como en un circuito eléctrico la corriente es la variación de voltaje sobre resistencia eléctrica, en un circuito térmico lo que fluye no es corriente, es calor. Entonces no es I, sino es Q, flujo de calor, Q bolita. En el numerador no es delta de V de voltaje, sino es delta de T. Sobre resistencia eléctrica, no sobre resistencia térmica. Eso te hizo deducir, igualando con lo que te da la expresión matemática de Fourier, Q igual K por A, delta de T sobre delta de X, se deduce, cancelando delta de T, que la resistencia térmica
conductiva en una pared plana siempre es el espesor del material, obviamente en metros, sobre conductividad térmica, que ya establece una propiedad del material, A en metros cuadrados. Así queda una resistencia térmica conductiva, por deducción. Y también por deducción hemos deducido, ¿sí?, matemáticamente, cómo es el flujo de calor en una asociación de resistencias térmicas en serie, como por analogía a la asociación de resistencias eléctricas. En una asociación de resistencias eléctricas, ¿sí?, donde está arribita y dibujado, como una radiación al costadito está una asociación de resistencias eléctricas. En esa asociación de resistencias eléctricas, lo que fluye es corriente, una sola. El causante es el delta de B, el voltaje, ¿sí?, de un extremo a otro. ¿Ok? Lo puedo hasta graficar, ese delta de B, porque la analogía es muy útil. ¿Sí? ¿Listo? Hay una variación de voltaje, ¿no? A través de una pila, de una batería, tú le puedes dar una variación de voltaje sobre la sumatoria de resistencias eléctricas. Por analogía, en una asociación, ¿sí?, de resistencias térmicas en serie, ¿ok? Como está graficado ahí, donde se han puesto tres paredes planas de conductividad K1, K2, K3, cada uno con su propio espesor, delta de X1, delta de X2, X3, las tres coincidentemente tienen la misma área de transferencia. En un extremo izquierdo, la pared 1 está a una temperatura 1, en el extremo derecho de la pared 3, la temperatura es T2, T1 y T2, entonces ese flujo de calor por asociación, en asociación de resistencias térmicas en serie, ¿sí?, por analogía a lo que es los circuitos eléctricos, este flujo de calor es el causante de que fluya calor, la variación de temperatura, ya no es la variación de voltaje, sobre la sumatoria de resistencia, ya no resistencia eléctrica, resistencia térmica. Finalmente, ese flujo de calor, Q bolita, que es uno solo, que atraviesa las tres paredes, ¿sí?, es igual T1 menos T2, T1 siendo mayor que T2, por eso es T1 menos T2, sobre la suma de resistencias térmicas. Pero hemos deducido a la derecha que una resistencia térmica conductiva es el espesor sobre K por A. Por lo tanto, resistencia térmica 1, espesor delta X1 sobre K1A. Resistencia térmica 2, espesor delta X2 sobre K2A. Y resistencia térmica 3, espesor delta X3 sobre K3A. ¿Listo? Flujo de calor, ya sabes que está en WhatsApp. Espesor en metros, área en metros cuadrados, ¿sí? T1, T2 en centígrados. Bien, señores, tómenle una foto a esto, por favor, ¿sí? Tómenle una foto. Y con esto hemos terminado la primera parte de la teoría. ¿Ya? Voy a detener la grabación, ¿no? Primera parte.